Bueno, damos por iniciada la clase, si les parece. La idea de la clase de hoy es hacer una clase relativamente breve, porque bueno, es feriado, no son todos los que están siempre en línea, pero bueno, me parece una buena oportunidad como para repasar lo que vimos la última clase y avanzar apenitas con el nuevo tema que nos va a servir como puntapié para la próxima semana. Así que bueno, arrancamos. Lo que vimos la semana pasada es principalmente el tema de array, donde dejamos de trabajar con array numéricos y pasamos a trabajar con array del tipo char. Es decir, para guardar muchos caracteres en una única variable. Por ejemplo, podemos definir un arreglo del tipo char que se puede llamar nombres, donde voy a guardar mis dos nombres, ¿sí? Nicolás Ignacio. Teníamos que definir el tamaño, que en este caso sería 30, por poner un número. También habíamos visto que, al igual que con los arreglos numéricos, era importante definir el tamaño como una variable. Por ejemplo, una variable del tipo tam, ¿sí? Para justamente alterar el tamaño según uno quiera o quisiera en torno a al ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, como para pedir por teclado cuántas posiciones quiere ocupar para una palabra. Yo en este caso, para simplificar un poco el ejercicio, voy a dejar 30, ¿sí? Profe, podríamos repasar. Sí, no voy a hacer exactamente eso, pero lo que voy a hacer es algo parecido, así que por ahí te sirve. Pero sí, vamos por ahí, vamos para ese lado. Bueno, luego hicimos una analogía con todo lo que hicimos con arreglos numéricos. Por ejemplo, para inicializar en vacío, un arreglo numérico, como el vacío no existe, lo iniciábamos con el 0. Bueno, acá no tiene sentido iniciarlo con el 0, lo iniciamos con el espacio en blanco, el vacío. Y esta era una notación abreviada de poner 30 espacios en el arreglo del tipo char, ¿sí? Esa era una de las opciones. La otra opción era, bueno, como siempre, con el for que inicie en 0 y que termine en este caso en 30, iniciando cada una de las posiciones, por ejemplo, nombre en la posición i, igualándolo a 0, al espacio, perdón, del tipo carácter. Bien, esta era la otra opción de inicializar todas las posiciones con vacío. Bueno, luego lo otro que vimos es cómo cargar, ¿no? Cómo cargar justamente nuestro arreglo de char, donde una vez más podríamos cargar de esta misma forma, ¿sí? Haciendo un for que nos vaya preguntando por las 30 posiciones, y en cada una de esas 30 posiciones podríamos hacer un scanf porcentaje C, porque iríamos cargando carácter a carácter, ¿sí? Porcentaje C, coma y el ampersand para el nombre y en cada una de las posiciones. Esta sería otra opción para ir cargando posición por posición, pero bueno, como ya sabíamos, podíamos utilizar la función fflush stdin primero para limpiar el buffer del teclado, y después nuestro querido get, que esto era justamente para cargar arreglos de caracteres, ¿sí? Habíamos visto que el get era mucho mejor que el scanf de S y el scanf de MDC, principalmente porque nos permitía manejar bastante bien los espacios. Entonces, de esta forma cargábamos un arreglo del tipo char sin tener que ir cargando posición por posición. Lo otro que vimos era cómo mostrar, donde justamente para mostrar también podíamos hacer el for que vaya desde 0 hasta 30 con un printf con cada una de las posiciones, ¿sí? Esto también es válido, al igual que como era válido con los arreglos numéricos, lo podemos hacer con los arreglos del tipo char. O sea, eso no cambió. Pero aparecía una nueva forma que también ya la sabíamos de hace varias clases atrás, que era, por ejemplo, printf, y ponemos la máscara, ¿sí? La máscara que ya conocíamos, que es en este caso la máscara S, que nos permite mostrar string, o mejor dicho, arreglo de caracteres. Ok, eso es en líneas generales lo primero que vimos. Vamos a hacer un printf que me diga ingresar nombres, dos puntos, dejamos un espacio y vamos a ir probando esto mínimo, que bueno, esto mínimo no tiene mucho que ver con arreglos de char, porque estas son cosas que ya sabíamos hacer de hace varias clases atrás, pero lo que comenté acá es lo importante, ¿no? Todo lo que está comentado
Estoy diciendo, che, lo mismo que hacíamos con arreglos numéricos, lo podemos hacer con arreglos del tipo char. Vamos a probar cómo funciona esto y qué es lo que hace. Bueno, justamente me pide ingresar mis nombres y luego me muestra el nombre. Así que ya sabemos cargar un arreglo del tipo char y sabemos mostrar un arreglo del tipo char. Otra cosa importante que no me acuerdo si la mencioné, bueno, no, sé que no la mencioné, de hecho, por ahí lo dije, pero nunca lo escribí, es que podemos alterar el valor de cualquier posición. Por ejemplo, yo podría decir nombres en la posición, qué sé yo, 4 es igual a X. ¿Esto qué es lo que hace? Esto, a lo que yo tipeo, que siempre voy a tratar de tipear siempre Nicolás Ignacio, ¿sí? Para tener siempre como referencia las mismas palabras. ¿Esto qué hace? A la cuarta letra, al cuarto carácter, lo modifica y lo pone como X. Y después voy a mostrar el printf a ver cómo queda. Entonces, ¿qué les parece que va a quedar? O sea, si yo vuelvo a tipear Nicolás Ignacio y a la cuarta posición le asigno una X, cuando haga el printf el nuevo, ¿qué les parece que va a aparecer? Esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. O sea, me va a cambiar la L por una X. ¿Sí? Es importante que la L va a desaparecer, ¿no? Si en la posición 4 había una L, bueno, en la posición 4 va a haber una X ahora, pero se pierde la L que teníamos. ¿Sí? Eso es importante. Vamos a probarlo. Me falta un punto y coma, estamos bien. Vamos a probarlo. Voy a poner Nicolás Ignacio. Y efectivamente acá lo tenemos. Me olvidé de dejar un renglón, pero bueno, vemos que efectivamente podemos modificar cada una de las posiciones. ¿Sí? Entonces eso es lo nuevo, si quieren, nuevo entre comillas, pues estoy seguro que lo mencioné, pero que no lo habíamos hecho. ¿Sí? Podemos modificar posición por posición en el momento que uno desee. No hay ningún tipo de problema en hacer esas cosas. ¿Sí? Hasta acá seguimos repasando todas las mismas cosas que estuvimos viendo. Otra cosa importante que habíamos visto es que si yo hago nombres igual a Brenda Gómez, como pongo siempre, y después hago un printf, ¿qué ocurre si yo hago esto, ¿no? ¿Qué nos va a mostrar por pantalla el printf si yo ejecuto esto? Nombres igual a Brenda Gómez. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué pasaba si yo trataba de justamente guardar en un arreglo del tipo char otro arreglo del tipo char? O sea, donde decía Nicolás Ignacio, quiero guardar Brenda Gómez. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, habíamos visto que sí, en un mundo ideal lo pisa, pero en C no lo pisa, ¿no? No se puede guardar en un arreglo del tipo char otro arreglo del tipo char. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. No se lo puede hacer. Así que esto, pulgares abajo. No se puede hacer eso. Para hacer este tipo de cosas ya necesitamos sí o sí utilizar a la librería mágica que vimos la otra vez. En este caso vamos a usar una de las funciones, el stream copy. Ponemos nombres, el nombre de la variable y después la cadena de caracteres que queremos utilizar. En este caso Brenda Gómez. Entonces, esto es importante. Cuando ustedes quieran pisar un arreglo de carácter con otro arreglo de carácter, van a tener que utilizar string copy. ¿Sí? Es fundamental eso. Esto lo vamos a hacer durante todo el año y van a ver que si no lo hacen así, les va a tirar error siempre. Entonces, ahí vemos la primera funcionalidad de nuestra librería string. El ejemplo de multiplicar las matrices. Tenías la multiplicación escalar y la multiplicación matricial. Matriz con matriz y escalar con matriz. ¿Cuál de las dos? Matriz con matriz. Bueno, es muy sencillo. Voy a hacer una matriz cualquiera. No me quiero ir de tema, pero un segundo nada más. Perdón a los otros. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta matriz y la te querés multiplicar con esta otra.
Si te fijas en el PowerPoint, abajo tenés la explicación de cómo se hace la multiplicación, ¿sí? Pero básicamente es así. Si vos multiplicas una matriz con otra matriz, el resultado es una matriz, ¿sí? Y es de la misma dimensión. Y el resultado se hace así, es esto, o sea, la primera fila multiplicada con la primera columna. O sea, ese es el gran truco. Multiplicas fila por columna. Y eso lo pones en la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Lo pones en matriz en la posición 1, 1. Después, la primera fila la multiplicas con la segunda columna. Y eso lo pones en la matriz en la posición 1, 2. Después, primer fila con la tercera columna. Y eso lo pones en la matriz en la columna 1, 3. Y así vas haciendo fila con fila. O sea, dejas fija la fila y recorres la columna. Y avanzas de fila. Es eso. Fíjate que hay un ejemplo abajo que por ahí te va a ser más clarificador que eso que acabo de comentar. Bueno, entonces esto es lo importante, ¿no? Para pisar un arreglo de carácter con otro arreglo de carácter, sí o sí necesitamos utilizar la función string copy. Así que Nicolás Ignacio, una vez más, vemos todo esto que sigue funcionando y ahora sí pude pisar a nombres con Brenda Gómez. Después la otra función que vimos era strcat. Esta lo que hace es... cualquier cosa. strcat. Esta lo que hace es concatena. Donde concatenar quiere decir agregar cosas. Por ejemplo, ahora, ¿qué nos va a mostrar esto por consola? Este printf que nos va a mostrar. ¿No? Esta función strcat lo que hace es concatena esto a lo que ya teníamos en nombres. Entonces, justamente en este caso, me va a mostrar Brenda Gómez, espacio guión, espacio DNI, bla, bla, bla. Entonces, efectivamente, ahí lo tenemos. ¿Sí? Hace un solo arreglo de carácter de dos. O sea, yo tengo un arreglo de carácter, otro arreglo de carácter, bueno, genera uno solo. ¿Sí? Esa es otra función importante que esto sin la librería sería bastante difícil de hacer. Y otra cuestión interesante que tenemos era la siguiente, que la voy a poner acá. La voy a poner con porcentaje D. Porcentaje D. Teníamos la función strlen, que esta también es muy útil. strlen nos permite saber cuántos caracteres tenemos cargados en este caso, el arreglo que se llama nombres. Así que vamos a ver cuántas posiciones quedan. Ahí lo tenemos. Miremos esto, ¿no? Inicialmente tiene 4 posiciones. Le hago un montón de cosas, sigue teniendo 4, pero después cuando a Nico lo piso con Brenda Gómez y encima después le concateno el DNI, al final de todo me queda que mi arreglo del tipo char tiene 22 posiciones. ¿Sí? Y habíamos visto que luego de la posición 22 queda un /0. El /0 quiere decir que ahí termina justamente el arreglo de caracteres. ¿Sí? Ahí hablaron mucho por chat, medio que me perdí. A mí no me salió el de leer de atrás para adelante. Bueno, si quieren lo hacemos al instante. La idea es la misma que como hacíamos con vectores numéricos, ¿no? Podemos hacerlo de la siguiente forma. Si quieren, usamos simplemente esto de acá. Así lo implementamos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero leer un vector de atrás para adelante, ¿qué habría que hacer? Bueno, empezar en la última posición. La última posición no es la 30, sino que es la 29. Así que podrían empezar del 29 y ver cómo trabajan con los espacios vacíos. O, en su defecto, empezar por strlen, nombres. Y acá viene lo fundamental. Así como no podíamos empezar por el 30 porque en el 30 no hay nada, tienen que empezar por una menos. Así que empezamos desde i igual a strlen menos 1, que en este caso sería 21, si no me falla la memoria, y mayor a 0 o a menos 1, como quieran verlo. Así terminamos en la posición 0 y hacemos i menos menos. Así que vamos desde el 21 hasta el 0, decrementando de a 1, y después podemos hacer printf y mostramos carácter por carácter. Lo voy a dejar con espacios para que se vea bien.
Y ahora voy a mostrar nombres en la posición que me dice el iterador y. Punto y coma y lo ejecutamos. Con unos renglones acá. Vamos a ver efectivamente lo que hace esto. Bueno, me quedó espantosamente gigante. Me zaspé con los espacios. Pero bueno, creo que se entiende. Ahora lo corrijo para que se vea mejor, ¿no? De atrás para adelante esto quiere decir 1, 1, 1. I, N, D, espacio, etcétera, etcétera. Así que de esa forma recorremos de atrás hacia adelante nuestro arreglo. Ahí lo pongo más prolijito. CTRLN es la cantidad de letras cargadas. Ahí lo tenemos, ¿sí? Brenda Gómez, DNI 111, bla, bla, es 22. Y acá lo tenemos de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, de eso se basa ese ejercicio. Hacerlo, la lectura de atrás para adelante. Y bueno, ¿y cómo hacemos, cómo sabemos si efectivamente es o no es palíndromo? Bueno, lo que habría que hacer es comparar la posición 0 con la posición strlen-1 y ver si son iguales. Después comparar la posición 1 con la posición strlen-2, ¿sí? Y bueno, y así seguir hasta la posición strlen-1, compararla con la 0. O sea, eso es lo que hay que hacer en lo de palíndromos, ¿sí? Ir avanzando en una dirección y avanzar en la otra dirección y ver si efectivamente son exactamente iguales. Si te daba error, seguramente el error esté vinculado a esto, a terminar en una posición menos y terminar en el 0. Ojo con eso, eso es fundamental. Usaba un for que recorre el vector y compare la posición de un carácter con su opuesto. Está bien. Los espacios son blancos. Ahí estoy tratando de leer lo que está diciendo Nico. Déjenme un segundo. No me entraba el for. Si no te entraba el for, seguramente faltaba este -1. ¿Sí? Porque eso es fundamental. De hecho, cuando yo les dejé el ejercicio ese que vaya de atrás para adelante con números, todos se olvidaban de este -1 y eso hace que no, de hecho no debería ni compilar, pero bueno, por ahí les compila, pero no funciona. Si quieren, o sea, este es el fundamento que necesitan ustedes, ¿sí? La comparativa, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser si el nombres en este caso, en la posición I, ¿sí? ¿A qué tiene que ser igual para que sea palíndromo? O sea, la posición, por ejemplo, 21, ¿a cuál tiene que ser igual? Por ejemplo, en la primera iteración, la posición 21 tiene que ser igual ¿a qué posición? A la 0, efectivamente. Después, la posición 20, ¿a cuál tiene que ser igual? A la 1. Bien, entonces, este índice va decrementando automáticamente por el menos menos. Hasta ahí vamos bien. Pero este otro índice tiene que ser strlen, si quieren lo podríamos llamar de otra forma, pero bueno, lo vuelvo a llamar strlen de nombres, que esto está fijo en 22, ¿sí? Y para que vaya aumentando su valor, le tengo que restar i. Pensémoslo. Cuando i vale 21, ¿sí? Acá hay que poner -1 también. Cuando i vale 21, ¿esto qué hace? Hace 21 menos 21. Esto da 0. Cuando i vale 20, ¿esto qué hace? Hace 21 menos 20. Esto da 1. ¿Y esto a dónde termina? Esto termina en 0. Cuando esto llega a 0, hace 21 menos 0 que da 21. O sea, esta es la comparativa que tienen que hacer. Para ir comparando siempre el primero con el último, el segundo con el anteúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así. O sea, esta es la comparativa que hay que hacer, ¿sí? Para ir desde el 0 hasta el 21, el 1 al 20, el 2 al 19 y terminar
en el 21.0. ¿Sí? No hace falta hacerlo con dofor, con simplemente hacer esta comparativa alcanza. ¿Sí? Dale, después si querés pasalo, Martín, o si lo tenés ahora, pasalo ya mismo, no hay problema, pero bueno, de atrás para adelante si es así. Yo ahí te mostré que funciona sin problemas, pero dale, a ver, pasalo, si lo tenés ahí a mano, si no lo pasás después por el chat. Ok, bueno, voy a agarrar solamente el for. Y no lo voy a hacer, este es tu for, no lo voy a hacer con oración, lo voy a hacer con nombres. Se ve bien, a ver. Funcionar funciona, tu for está bien, debes tener mal otra cosa. Yo lo veo bien. ¿Por qué decís que no funciona? ¿Qué cosa no te hace? Bueno, borro todo, total, ya llegué hasta donde yo quería llegar, no importa si se pierde. A ver, una cantidad del vector, ok, definís una cantidad, ok. Haces un get de oración. Se ve bien, a ver, vamos a verlo. Bueno, ahí lo compilé y a mí me compila, mirá. Así que está bien. Hice copiar y pegar, nada más. No hice nada. La otra cosa que puede ser es acordate que a no todos les compila tener el índice declarado en el for. Puede ser también eso. Si no te compila directamente puede que sea eso. Y si no, decime cuál es el error que te muestra la consola y lo vemos. ¿Sí? Así que funcionar funciona. Bueno, hago control Z un par de veces. Bien, hasta acá habíamos llegado, no, una menos. Bueno, entonces esta es la clave para el de palíndromo, ¿sí? No lo voy a seguir haciendo, pero bueno, hay que hacer esto, ¿no? Hay que entrar al if todas las veces que sea necesario. Y si quieren van contando la cantidad de veces que ocurre esto. O con que no ocurra una vez, pueden poner una bandera como que no lo logró igual a 1 y listo, quiere decir que no es palíndromo. ¿Okay? Eso lo manejan como ustedes quieren. Pero bueno, esta es la clave. La clave es la relación entre el índice y esta relación. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Ok. Bueno, y esto es como el gran resumen de lo que estuvimos trabajando la clase pasada. ¿Sí? Tampoco nos vamos a meter muy en profundidad con arreglos del tipo char. Con que sepan esto, basta y sobra. Los arreglos del tipo char tienen muchas mañas. Tienen muchas cosas medias complicadas. ¿Por qué puede ser que a vos me funciona y a mí no? Y no sé. Fíjate eso del entero en el for, que eso es fundamental, que a muchos no les funciona. El antivirus me lo han dicho un par de veces. Yo la verdad no lo chequeé nunca. Y bueno, sí, no, la librería obviamente. Igual si le falta la librería le va a marcar el error ahí. Le va a decir que no conoce la función. Así que si no le dice eso es porque no es problema de la librería. Fíjate con lo del int i en el for. Para mí es algo de eso. En el ejemplo que pasó... Ah, yo ni lo copié. Sí, ahí no está, así que puede ser que sea eso. Para mí es alguna de esas dos cosas. No creo que sea mucho más que eso. ¿Y cuál es la línea que te marca con error? Decime eso y sigo.
qué línea te dice que tiene el error. Ok. Bueno, entonces seguro es alguno de los dos errores. O la librería o el int i. No queda otra. Bueno, seguimos un poco. Así que bueno, eso a modo de repaso de cómo tendríamos que hacerlo. No, Martín, la librería es la que te pusieron ahí. Es string.h. Sí, la que te puso ahí, Alan. Bueno, eso a modo de repaso. Y después, ahora como para avanzar un poquitito, no mucho, y abrir las puertas a la clase que viene, vamos a ver el concepto de funciones y procedimientos. Que esto es como un cambio en nuestra vida a nivel de programación. O sea, con lo que vimos hasta ahora ya vimos los fundamentos básicos de una programación estructurada o plana, simple o top-down, como se llama, ¿no? Programamos bastante bien, ya sabemos hacer casi todo, pero todo dentro del main. Y miren esto, yo estoy haciendo un repaso y ya ocupé como 40 renglones, haciendo un repaso nada más. El concepto de funciones y procedimiento es para programar las cosas una única vez y después utilizarlo, ¿sí? No volver a hacer las cosas 1000 veces. Por ejemplo, hay cosas que yo hago casi todas las clases, ¿no? Que es, qué sé yo, el print, el flush y el get, todas las clases lo hago. Después, printf lo hago 1000 veces. Los for dentro de un arreglo los hago también, todas las santas clases hago lo mismo. Bueno, cuando uno se topa en programación, que se da cuenta que hay cosas que las repite una y otra vez, lo único que hace es le pone un nombre y la llama por su nombre. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, hacer funciones que nos permiten realizar una acción que repetimos muchas veces, pero por su nombre. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo ejercicios que hicimos la primera clase o la segunda, si yo tengo una altura, ¿no? Que puede ser 1.77 y tenemos un peso que podría ser 3.4, no, es muy poco eso, 39.7, un niño alto, ¿sí? Y yo quería calcular el índice de masa corporal, así que vamos a hacer un printf que nos muestre justamente el índice de masa corporal. ¿Esto cómo era? Esto nos daba como resultado un flotante. ¿Y cómo hacíamos para calcular ese índice, ¿no? Poníamos float, índice de masa corporal, igual a, hacíamos la cuenta. Era peso dividido a altura al cuadrado. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, este es nuestro algoritmo que ya lo recontra conocemos. Y si lo queremos mostrar, poníamos IMC. Voy a compilar a ver si no rompí nada. Y efectivamente ahí lo tenemos. Estamos con el índice de masa corporal. Ahora bien, supongamos que yo tengo este peso, esta altura y este índice de masa corporal. Pero después supongamos que abajo viene otra persona que tiene otro peso, ¿sí? Y otra altura. Y necesito calcular el índice de masa corporal de esta persona también. ¿Qué les parece que tenemos que hacer, ¿no? Viene alguien con una altura 2 y un peso 2. ¿Qué tendríamos que realizar para mostrar justamente otra vez el índice de masa corporal? ¿Cómo les parece que hago esto? Para mostrar el índice de masa corporal de la persona número 2. Ya para la primera persona lo hicimos. Bueno, sí, efectivamente la respuesta es en la que dice ahí Joan, es hacer otra vez la fórmula, ¿no? Así como tengo dos personas, bueno, podría definir un índice de masa corporal 2 y vuelvo a hacer la cuenta, solamente que con los datos de la persona 2. Y muestro el índice de masa corporal de la persona 2. Entonces esto claramente funciona y está bien. Solo que acá es cuando uno se da cuenta de lo siguiente. Uno dice, che, esto ya lo hice. Y esto ya lo hice y todo esto ya lo tengo planteado. Entonces acá aparece el concepto de funciones. Vamos a hacer nuestra primera función. Primera función. Las funciones tienen la siguiente estructura. Lo primero que hay que definir es el tipo de resultado. Por ejemplo, si yo voy a hacer una función que me calcula el índice de masa corporal, ¿el resultado de qué tipo va a ser? ¿Va a ser entero? ¿Va a ser flotante? ¿Va a ser char?
Bueno, ahí ya me lo dijeron antes que vuelva a repetir justamente la pregunta, pero efectivamente el resultado va a ser float. ¿Sí? Así que lo primero que ponemos en una función es el tipo de dato, float. ¿Sí? Lo segundo que ponemos es el nombre de la función. El nombre, desde ya que, al igual que como las variables, es el nombre que les ponemos nosotros, es un nombre representativo de lo que hace. Por ejemplo, se podría llamar calcular índice de masa corporal. Esto es el nombre de la función. El nombre de la función respeta los mismos estándares de una variable, es decir, respeta el camel case, el caso del camello. O sea, todo en minúscula, salvo las primeras letras de las palabras compuestas, ¿sí? O sea, igual que una variable. Y lo tercero que ponemos es, entre paréntesis, los argumentos. Y bueno, ¿qué son los argumentos? Se preguntarán. Bueno, los argumentos son los datos que necesito. Datos que necesito para calcular. Entonces, por ejemplo, para el índice de masa corporal, yo entre paréntesis tengo que poner qué cosas necesito. Bueno, ¿qué cosas necesito para calcular el índice de masa corporal? ¿No? Es sencillo. Un peso y una altura. Y me encantó como lo dijo Alan. Es un peso y una altura. O sea, cualquier peso y cualquier altura. Entonces yo necesito un dato flotante que se puede llamar peso o se puede llamar P. Una altura que también es del tipo flotante y se puede llamar A o como quieran. No importa cómo se llama. Entonces esta es nuestra primera función. Una función que se llama calcular índice de masa corporal que nos va a retornar o devolver un dato flotante, pero que para funcionar necesita dos datos flotantes, uno que hace alusión al peso y otro que hace alusión a la altura. Esto es lo primero que hemos visto, ¿sí? Esto, definición. Esto es lo que se llama definición. O sea, lo primero que uno hace arriba del main es las definiciones de las funciones. O sea, acá defino a mi primera función. Esta es nuestra primera función que ha sido definida arriba del main, ¿sí? Entonces, dado esto, ahora lo que hacemos es, entramos al main, pero ignoramos el main y nos vamos abajo del main, ¿sí? Lo primero que hicimos, otra vez, perdón que soy reiterativo, arriba del main la definición de la función. Abajo del main, sacamos ese punto y coma, abrimos y cerramos llave. Y acá sí hacemos lo que se llama la implementación de la función. Es decir, acá le doy su funcionamiento. Porque arriba simplemente la definí. Ahora vamos a hacer que funcione. Entonces, vamos a hacer la función. Me olvido de todo lo que hice en el main. Me olvido, no me interesa lo que hice en el main. Acá hay que modularizar, o sea, pensar por separado esto, nada más. Bueno, vamos a calcular el índice de masa corporal para un peso P y una altura A. No me importa cuál es. Entonces, la cuenta que tengo que hacer es peso dividido altura al cuadrado. ¿Bien? Acá tenemos el cálculo. Y bueno, así como habíamos hecho también en el main, esta cuenta me gustaría guardarla en algún lado. Float, resultado. Entonces, en esta variable que se llama resultado, yo hago peso dividido altura al cuadrado. Y listo, ya calculé el resultado. Pero bueno, las funciones trabajan con lo que se llama variables locales, o sea, con variables que funcionan internamente acá, en estos 4 o 5 renglones de la función. Yo por lo general lo que quiero es que el resultado interactúe con mi main o con cualquier otro segmento de mi código fuente. Es por eso que aparece esta palabrita, la palabrita return. Return quiere decir, dame el resultado. O sea, este es el renglón clave, ¿no? Uno calcula un montón de cosas, pero después da solamente el resultado. O sea, no me interesan todos los pasos previos. A mí lo único que me interesa es el resultado final, que justamente es del tipo flotante. Entonces, acá hay un vínculo entre el retorno y lo que yo dije que iba a dar. Iba a dar un flotante. ¿Cuál es el flotante? Bueno, es este que se llama resultado, ¿sí? Entonces, esta es nuestra primera función. Hemos empezado a trabajar con funciones y esta es la primera que estamos construyendo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bueno, y vamos a ver cómo se usa, ¿no? Acá vengo otra vez al main. Y en vez de tener que calcular esto una y otra vez, lo borro, lo voy a comentar.
Entonces acá en el printf, índice de masa corporal, ¿qué voy a poner? Voy a poner calcular índice de masa corporal. ¿Y qué le voy a dar por parámetro? O sea, ¿qué argumentos le voy a dar? Bueno, le voy a dar el peso y la altura. ¿Sí? Que eso es este peso y esta altura. Entonces esto me va a calcular justamente el índice de masa corporal para el peso y la altura que le di. Y lo mismo en el índice de masa corporal 2. Puedo llamar otra vez a mi función y esta función necesita el peso 2 y la altura 2. Es fundamental que las variables del main no tienen por qué llamarse igual que las variables de la función. Acá se llama P y acá se llama peso. Y peso 2, no importa cómo se llaman, no interesa, lo que sí importa es el orden, ¿no? Primero va el peso y después va la altura. Eso sí es fundamental. Y listo, vamos a probarlo. Así no cometí ningún error. Es como un subprograma, dice alguien por ahí. Efectivamente, es un programa más pequeño. Entonces, es justamente la idea de una sana programación, es tener todo separado en módulos más pequeñitos e independientes. Entonces, ahí lo tenemos funcionando. Y de hecho, podríamos hacer otro printf donde les mando un peso cualquiera, 77.8, y le mando una altura cualquiera. Entonces esta función ya calcula el índice de masa corporal solita, ¿sí? Le doy dos números y ella ya sabe qué hacer. Calcula el índice de masa corporal. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Así que esta es nuestra primera función. Si se fijan, ya veníamos trabajando con funciones, ¿no? De hecho, veníamos trabajando bastante con funciones. Por ejemplo, miremos este código, ¿no? Acá estamos usando una función que se llama printf, que escribe en la consola. Sigamos mirando. Acá hay una función que se llama fflush, que alguien la generó y que limpia el buffer del teclado. Acá hay una función que se llama get, que lo que hace es carga por teclado lo que uno tipea, así que también ya existe. Y bueno, así podemos seguir viendo que estábamos utilizando varias funciones. De hecho, strlen es una función que alguien construyó, alguien que hizo un for que va desde 0 hasta el tamaño y que busca el /0 y eso devuelve el tamaño del array. O sea, todas estas son funciones, ¿sí? Solamente que son funciones que hizo alguien y que están guardadas acá, ¿sí? Pero ahora la idea es que nosotros tengamos nuestras propias funciones. Bueno, por ejemplo, hagamos otra función simple que nos devuelva el promedio entre dos números. Por ejemplo, vamos a hacer, nos va a devolver un flotante. Vamos a hacer una función que se llame promedio de dos números y los números pueden ser n1 y n2. ¿Sí? Son dos números cualquiera, enteros, que se llaman n1 y n2. ¿Cómo sería la función? Bueno, muy sencilla. Vengo abajo del main, copio y pego lo mismo que tenía en la definición y después hago la cuenta, ¿no? Defino una variable del tipo flotante que se llame promedio. El promedio es igual a ¿qué cosa? A la suma de las dos variables. Y después el promedio es igual a promedio dividido 2. ¿Sí? Es una simple suma, una suma, ¿no? Promedio dividido 2. Sumo, divido por 2 y guardo otra vez en promedio. Y después hago retorno el promedio. Entonces esto nuevamente calcula el promedio entre dos números. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer un printf. Comillas, dejo un renglón. Promedio, dos puntos. Y vamos a probar nuestra función. Llamo a la función que ¿cómo se llamaba? Se llamaba promedio entre dos números. Y mando nuevamente por parámetro dos números. Por ejemplo, el 11 y el 5. ¿Sí? El 11 y el 5 dan 16, el promedio da 8. Así que esto debería dar 8. Y hacemos una vez más promedio y le mando, qué sé yo, el 110 y el menos 15. Esto debería dar 40 y algo. ¿Sí? No voy a hacer la cuenta, pero debería dar 40 y algo. Vamos a verlo. Bueno, si no pongo la máscara no va a funcionar. Promedio. Lo que muestro es un flotante, así que el promedio es un flotante. Ahora sí, vuelvo a compilar. Menos mal que lo vi yo primero. Y ahí lo tenemos, ¿sí? 8 era el promedio de 11 más el 5. Y el otro 47.5, el promedio entre el 110 y el menos 15. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende cuál es la naturaleza de esto?
es bastante útil y nos sirve como para dejar de repetir cosas que ya hicimos. O sea, si yo ya hice algo en una clase, ¿por qué lo voy a hacer en la clase siguiente? ¿Ok? Entonces uno hace las cosas una vez, les pone un nombre y después las llama por su nombre las veces que la necesite. Pero no tiene sentido programar las cosas una y otra vez. ¿Ok? Eso es lo que tratamos de resolver con las funciones y con los procedimientos. Bien, sigamos avanzando un poco. Estos ejemplos que estuvimos haciendo son, por ejemplo, son funciones. ¿Por qué? Porque nos dan un resultado. Vamos a hacer una más, de hecho. Por ejemplo, algo que, ya dije ejemplo 1000 veces, algo que hacemos siempre es el printf para pedir un número, ¿no? Más de una vez hicimos printf, comillas, por favor, ingresar un número, ¿sí? 2 puntos, dejábamos un renglón por ahí. Después, ¿qué hacíamos? Después hacíamos scanf, comillas, porcentaje de, porque era un entero, ampersand número. No lo definí, ahora lo defino. Entonces, esto lo hicimos 1500 veces, ¿no? Esto de pedir por teclado un número entero. ¿Sí? Un número entero, lo pedíamos por teclado y alguien lo tipeaba. ¿Sí? 1500 veces hicimos esto. Y después por ahí hacíamos un printf como para chequear que esté todo bien. Porcentaje de. Y mostrábamos al número. Vamos a probarlo a ver si no metí la pata. Pero bueno, esto lo hicimos 1000 veces. Pedir número por teclado. Por favor, ingresar un número, qué sé yo, el 56. Y después me muestra el 56. Me quedó medio feucho, pero acá me muestra el 56. ¿Sí? Bueno, esto también, si se fijan, esto es algo que repetimos 1000 veces. Así que si lo repetimos 1000 veces, ¿por qué no llamarlo por su nombre? ¿Sí? Vamos a hacer una función que en este caso nos devuelve un dato entero, porque estamos pidiendo un dato entero y el entero va a ser un resultado, así que se va a llamar entero por teclado. ¿Qué necesita como dato de entrada? No necesita nada. ¿Por qué? Porque todo lo que necesita yo lo tipeo, ¿sí? No necesito ningún dato para que esto me pida por teclado y me guarde un entero. Así que acá vemos un caso donde la función no necesita ningún argumento de entrada. Eso puede ser, ¿sí? Así paréntesis vacío quiere decir que no necesita nada. Y vamos a hacer la función. Venimos abajo del main, le ponemos el mismo nombre que se llama, ¿cómo se llamaba? Pedir por teclado. Ojo con eso, se tiene que llamar igual, entero por teclado. Ahí tenemos, entero por teclado, no necesita nada para funcionar. Llave, llave, y hacemos lo de siempre, ¿no? Hacemos, por favor, ingresar un número. Defino una variable que se puede llamar número, o como quieran. De hecho, la voy a llamar distinta, la voy a llamar n, para que vean que no tiene nada que ver con la anterior, ¿sí? Defino una variable n, pido que ingresen el entero y lo guardo en n. Y después hago lo de siempre, ¿no? Si yo estoy diciendo que el resultado es entero, bueno, después necesito hacer el retorno del entero que obtuve como resultado, ¿sí? Entonces, es fundamental esto, ¿sí? Que lo que yo dije que vamos a dar como resultado es lo que tengo que retornar, porque si no, estamos ahí en una inconsistencia importante. Después venimos al main y borro todo esto porque ya lo hice, ¿no? ¿Para qué lo voy a volver a hacer si ya lo hice? Y donde dice número, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer el print y el scan, lo que voy a hacer es justamente llamar a la función que se llama entero por teclado. Y miremoslo. Entero por teclado va a llamar a mi print, va a llamar a mi scan, va a guardar la variable número y lo va a guardar acá. Miremoslo. Ejecuto y ven, ya está entrando al printf. Vamos a ingresar un número que podría ser el 4 y acá me está mostrando el 4, ¿sí? De hecho, miremos, hago copiar y pegar de esto y lo vuelvo a ejecutar. Acá defino número, hago el scanf y el printf, muestro número, después vuelvo a llamar a la función entero por teclado y lo vuelvo a mostrar y miremos cómo funciona. Vamos a ver que hace exactamente 2 veces lo mismo. Me pide, bueno, ingresar un número, dale, no hay problema, el 11. Muestra el 11, estamos por acá, y después vuelve a ingresar entero por teclado, así que me vuelve a pedir otro número, ingreso el 21 y lo vuelve a mostrar. Entonces, acá resumimos algo que veníamos haciendo siempre,
pero ahora tiene un nombre, se llama entero por teclado, ¿sí? Si borrás número y pones mostrar n, solamente saldría. A ver, si borrás número y pones mostrar n, solamente saldría, ¿no? Es una pregunta, solamente saldría, ¿no? O sea, que yo ponga acá. Sí, eso también. Solamente sale, pero efectivamente no lo guardás. ¿Sí? Funciona igual, ¿sí? Eso funciona igual. Sí, yo lo que estoy haciendo acá lo estoy guardando en una variable intermedia, pero sí, claramente funciona. Lo voy a mostrar, así les queda hecho de las dos formas. Guardándolo en una variable y sin guardarlo en una variable. Pero sí, funciona igual, no hay problema. De hecho, en los ejercicios anteriores, los borré, me parece. No, acá, ¿ves? Mostraba directamente el resultado de la función. ¿Sí? Funciona. Pero bueno, por lo general uno las guarda las cosas para no perderlas. ¿Lo ves? Acá me está diciendo ingresar un número, 55, me lo muestra. Ahora me vuelve a pedir otro, 69. Este 69 también lo muestra. A nivel visual se lo ven igual, pero este 69 quedó guardado en la variable número. Pero sí, efectivamente funciona. Así que mírenlo con calma a ver si ven la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Entonces, acá simplemente muestro el resultado de esta función. Muestro el resultado, muestro este n. De la otra forma, hago casi lo mismo, pero estoy pasando por una variable intermedia que se llama número. ¿Sí? Solamente esa es la diferencia. Pero después el resto es todo exactamente igual. Estamos hasta ahí. Ahí me atrasé un poco con el chat. Sí, esto entra en el examen. Todo entra en el examen. Todo lo que veamos hasta el día último del examen va a entrar. ¿Sí? Si querés que se repita varias veces sin tener que copiarlo y pegarlo tantas veces como sería con un for. Bueno, sí, claramente. Esto si vos querés hacerlo dos veces, haces un for que vaya de 0 hasta 2 y llamás a la función una vez sola. Sí, eso aplica igual que como todo. Todo lo que vos querés que se repita y sabés cuántas veces se repite, con un for. Si vos querés que se repita sabiendo qué condición es la que hace que se repita, va con un while. En este caso, las repeticiones no sé cuántas son, las estoy inventando en el momento. Llamo a la función las veces que quiero, pero sí. ¿Sí? Pero efectivamente eso está bien lo que dijiste, María Luz. Ok. Bueno. Estos son funciones. Ya tenemos 3 funciones muy simpáticas. Pero bueno, yo siempre menciono funciones y procedimientos. Cuando hablo yo siempre digo funciones y digo procedimientos. ¿Sí? Bueno, hay una diferencia mínima entre funciones y procedimientos. Y los procedimientos son funciones, de hecho. Son un caso particular de funciones. Pero los procedimientos no dan ningún resultado. ¿Sí? En estas 3 funciones que hicimos, siempre obtengo un resultado, ¿sí? Ya sea el índice de masa corporal, ya sea un promedio o ya sea un número entero que alguien tipió, siempre obtengo un resultado. Pero hay veces que uno las cosas que hace no nos dan resultados, simplemente son instrucciones que hacen algo, pero que no dan un resultado tangible. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto que yo siempre hago, le pongo un título a la clase, esto que está acá, es un algoritmo que hago siempre, ¿no? Lamentablemente ahí mientras espero que se conecten al Meet, yo siempre hago 2printf, pongo la clase, pongo los guiones, pero lo hago siempre. Entonces tranquilamente le podría poner un nombre, decir título. Título va a ser una función que me va a dibujar esto, me va a dibujar los 2printf. Entonces esto yo ya no lo necesito más, lo borro y simplemente llamo a título. ¿Bien? Título no me devuelve ningún resultado porque título dibuja. Título no devuelve un 5, un 8, un 1.3, no devuelve nada, sino que simplemente dibuja. Hace cosas, pero no me da ningún resultado. Esto que está acá es un procedimiento. Cuando no tiene ningún retorno, o sea, ningún resultado, es un procedimiento. Y cuando es un procedimiento, se le pone adelante la palabra void. Void quiere decir que no se espera ningún resultado. ¿Sí? Simplemente que esto hace cosas.
pero que no me da un resultado. Vamos a hacer el algoritmo. El algoritmo desde ya que es muy sencillo. Vengo abajo del main nuevamente, escribo void para decir que es justamente un procedimiento. Digo, procedimiento se llama título, abro y cierro llaves y pongo printf clase 24 del 5 guiones. Y vamos a compilar, ¿no? Este es mi main. Mi main llama a mi procedimiento título y mi procedimiento título, ¿qué es lo que hace? Hace esto, ¿sí? Entonces acá vemos un caso donde algo que uno repite todos los santos días, como es el título ese, quedó guardado en este procedimiento que se llama título. Bueno, en este caso el procedimiento no tiene ningún parámetro. ¿Por qué? Porque no necesito ninguno, ¿sí? Pero tranquilamente podría necesitarlo. Por ejemplo, ¿no? Este título que hice quedó medio... es un fiasco, ¿no? Porque me sirve hoy y no me sirve nunca más. Bueno, podríamos hacer que tenga parámetros. Podríamos decir, bueno, che, yo para escribir el título necesito que me digas cuál es el día, necesito que me digas cuál es el mes, y el programita ya me hace el título para ese día y ese mes. Por ejemplo, a título le mando por parámetro el día, que es un 24, le mando por parámetro el mes, que es 5, ¿sí? Y vengo a la implementación de este procedimiento. Digo, bueno, che, el título funciona, pero necesita el día y el mes. Entonces yo acá lo que voy a hacer es voy a mostrar el día y acá voy a mostrar el mes con el printf. Entonces acá muestro a día, muestro mes y miremos cómo funciona ahora mi algoritmo, ¿no? Desde ya que va a funcionar igual que antes. Ahí lo tenemos. Estéticamente se ve igual que antes, pero esto ya es mucho mejor, ¿no? Porque yo puedo poner cualquier cosa acá. Y miren qué bueno, ¿no? Ya el procedimiento que se llama título ya sirve para cualquier día del año. O sea, ahora sí este procedimiento lo puedo usar en cualquiera de las clases y efectivamente va a funcionar sin ningún tipo de problema. Entonces, ese tipo de cosas son las que ganamos cuando trabajamos con funciones y procedimientos. Las cosas uno las hace una única vez de forma genérica, le pone un nombre y después llama a esa función por su nombre las veces que lo necesite, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Así que efectivamente las funciones y los procedimientos pueden tomar parámetros de entrada justamente para funcionar, para cumplir con su rol. Bien, entonces eso es lo que vamos a tratar de conseguir. De acá hasta fin de año te puedes armar como una base para un programa. Eso es lo que vamos a tratar de lograr. Es que una vez que uno hace las cosas y las entiende, les pone un nombre. Y si dentro de 10 clases ustedes tienen que poner un título, llaman a la función título. No vuelven a hacer otra vez el printf y todo eso. Porque ya está, ya lo programaron una vez. La idea es que justamente a medida que avancemos con las clases vayamos teniendo nuestra base de datos, si quieren, de funciones. Funciones que ya están hechas, las vamos llamando y utilizando. Y no volvemos a hacer todas las santas clases lo mismo, ¿no? Yo todas las clases que hago lo mismo. Cargo el vector, muestro el vector. Y bueno, esas cosas que a mí me aburren, pero bueno, a partir de ahora le vamos a poder poner un nombre, cargar vector, mostrar vector y listo. Llamo a la función y lo hace y punto. ¿Ok? Por ahora simplemente quiero que entiendan el concepto, que lo pongan acá arriba del main las definiciones, abajo del main las implementaciones, pero después más adelante vamos a poder ir separando en archivos distintos, en pequeños archivitos, cada una de las funciones para que quede todo más separado y todo mucho más estandarizado para que cualquiera lo pueda utilizar, ¿sí? Entonces yo en la clase que viene tranquilamente les puedo decir, bueno, calculen el índice de masa corporal. Y no tienen que calcularlo, simplemente tienen que llamar a esta función, ¿sí? O yo en la clase que viene no tengo que hacer el 2 doble print, lo único que tengo que hacer es llamar a la función título y listo. Ahí terminamos, ¿sí? Entonces, como moraleja, procedimiento es lo mismo que una función, solamente que no devuelve ningún valor. Y esto no lo dije, parece obvio, pero no lo es. Como no devuelve ningún valor al ser un procedimiento, lo estoy indicando con el void. Si no devuelve ningún valor, quiere decir que no va a ningún return, ¿sí? El return es para poner siempre el resultado. Si no hay resultado, no pongo el return. Así que eso también es una diferencia entre la función y el procedimiento, ¿sí? Las funciones tienen retorno, el procedimiento no tiene retorno. ¿Ok?
Bueno, esto es como el ABC, los primeros pasos de funciones y procedimientos, ¿sí? Acá vamos a ver el PowerPoint, que es muy cortito porque explica casi nada, ¿no? Simplemente explica justamente la definición entre función y procedimiento, donde dice que justamente la idea de las funciones y los procedimientos es separar, modularizar todo el código fuente para que quede separado en pequeños trozos más pequeños en cuanto a extensión y más pequeño en cuanto a dificultad, ¿no? Porque la idea es separar todo en cositas mucho más fáciles que le vamos poniendo nombre y después simplemente las llamamos. Acá tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, bueno, el título de un programa, parecido a lo que hice recién. Calcular el área de un rectángulo, ¿no? Para calcular el área de un rectángulo necesitamos la base y necesitamos la altura. Entonces el procedimiento que se llame área, la función que se puede llamar área del rectángulo, va a ser base por altura y lo va a dividir por 2. Ahí tenemos ese ejemplo también. Bueno, después tenemos uno de despedir programa, que es este que está acá, que lo que hace es nos muestra un cartelito y pone el sistema en pausa y lo cierra. Esto, nada, a modo anecdótico también, pero bueno, si ustedes siempre quieren terminar el main con un despedir programa, podrían hacer algo así, ¿sí? Esto también a modo de ejemplo. Otra cosa importante antes de seguir con el PowerPoint, que lo que aspiramos nosotros es que ustedes a fin de año tengan un main totalmente vacío. ¿Qué quiere decir un main vacío? Un main que solamente llame a funciones y a procedimientos. O sea, lo que buscamos es que cuando terminemos el año, ustedes dentro del main no tengan ninguna estructura lógica, ¿sí? El main va a llamar a las funciones en el orden que tenga que llamarlas y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero nos vamos a olvidar de hacer estas cosas, ¿sí? De hacer un montón de cuestiones lógicas dentro del main. Eso no es una programación para nada sana, ¿sí? Así que a eso vamos a tratar de aspirar. Otro comentario interesante es ver que el main, si uno lo mira con cariño, el main es una función, ¿sí? Es una función que se llama main, que no tiene datos de entrada y que devuelve un entero. ¿Y qué entero devuelve? Bueno, el famoso return 0 que teníamos desde la primera clase, ¿sí? Así que el main justamente es una función. Nuestro compilador lo único que hace es ejecutar la función main. Y la función main hace todo lo que nosotros le digamos. Y el compilador sabe que terminado de ejecutar, ¿cuándo? Cuando recibe el 0 este. Cuando recibe este 0 quiere decir que terminó el main. Así que el main justamente es una función también. Bueno, acá nada, estos ejemplos súper básicos. Y acá algunos ejercicios. Son todos re fáciles, pero son para que se vayan familiarizando con estas cuestiones, ¿sí? Así que les dejo varios ejercicios para que hagan. Por ejemplo, int calcular edad, ¿no? Nos devuelve un entero que es la edad. Y esa edad la sacamos del nacimiento y del año. O sea, vamos a recibir el año 2021 y recibimos el año 2000. Esa persona tiene 21 años. Calcular índice de masa corporal, ya lo hicimos. Dibujar triángulo es un procedimiento, por eso dice void. Donde yo les digo la base y la altura. Ustedes dibujan un triangulito de esa base y de esa altura, como veníamos haciendo hace 2 clases con los for. Calcular hipotenusa, ¿no? Dado un triángulo rectángulo que tenga 2 catetos, hacen cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, le sacan raíz cuadrada y devuelven o muestran por pantalla la hipotenusa, ¿sí? Cantidad de veces que aparece una letra, bueno, reciben por parámetro esta oración, se llama oración, y hacen un for que va de 0 a 100, contando la cantidad de veces que aparece esta letra. A este le voy a poner acá un warning, una advertencia, porque lo pueden hacer, pero pueden esperar a la otra clase, ¿sí? Lo pueden hacer con lo que dije hoy, no hay ningún inconveniente, pero si esperan a la otra clase mejor, porque voy a hacer un comentario interesante. Bueno, pedir entero por teclado lo hicimos hoy, pedir flotante por teclado es casi lo mismo. Cargar un vector. Para cargar un vector también me gustaría que esperen a la clase siguiente, sí, pero acá les puse un comentario como para ayudarlos, que lo pueden definir de forma global. Definir de forma global quiere decir que pueden hacer un vector acá afuera, ¿sí? Pueden definir acá un vector de, por ejemplo, de 5 posiciones de las que quieran y lo cargan. Pero bueno, nuevamente esto me gustaría que lo hagan después de la próxima clase. Pero bueno, si alguno se anima, nada, lo puede definir de forma global así, es decir, arriba del main y cargar el vector, ¿sí? Pero bueno, nada, ese ejercicio también lo pueden hacer la clase que viene y no hay problema, ¿sí? Me interesa más que hagan los ejercicios, uy, me perdí,
que hagan los ejercicios estos, ¿sí? Estos primeros que son muy sencillos para entrar en calor con el tema. Estos que están acá también son muy sencillos para ir entrando en calor. Todos los que tengan que ver con vector no los hagan si quieren, porque van a tener que definirlos de forma global y no sé si quiero que hagan eso. Por ahora, ya la clase que viene sí. Y después los ejercicios número 2, esto sí me interesa más que lo hagan, donde muchas veces hacemos funciones que nos devuelven 0 o 1, es decir, verdadero o falso si se cumple algo. Por ejemplo, esta función es bisiesto, nos devuelve un 1 en caso que este año sea bisiesto. Y nos devuelve un 0 si ese año no era bisiesto. Así que este ejercicio también está bueno para que lo hagan. Si lo miran con cariño, es un ejercicio que ya habían hecho. Ya hicimos el ejercicio de bisiesto, pero bueno, ahora lo quieren en una función. Después, esta función nos devuelve 1 o 0 en base a si la edad de esta persona es mayor de edad o no. O sea, si tiene más de 18 o no, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el ejercicio del palíndromo, que lo pensamos recién hace un ratito, que no nos dice si es o no palíndromo, simplemente nos devuelve un 0 o un 1, un 0 si no es palíndromo y un 1 si lo es, ¿sí? Principalmente para entrar en calor y para aprender este nuevo tema de funciones y procedimientos, les aconsejo que traten de hacer los ejercicios que están en rojo. Los que están en negro, nos podemos dar el gusto de hacerlos la clase que viene, que vamos a trabajar con funciones con arreglos, ¿sí? Saben hacerlo, o podrían llegar a saber hacerlo, pero no me interesa por ahí que se metan con eso ya, ¿sí? Pero los que están en rojo sí, traten de armarlos para el lunes que viene, que son ejercicios importantes como para ver, como para tratar de familiarizarse con este nuevo tema de funciones y procedimientos. ¿Ok? Bueno, por hoy no tengo pensado decir mucho más porque quería que la clase sea súper corta y simplemente hacer una introducción al tema de funciones y procedimientos, así ya lo van masticando poco a poco. Y la verdad es que nos vamos a quedar con esto de acá a fin de año, así que vamos a profundizar bastante con funciones y con procedimiento. Los rojos los hacen para el lunes que viene, o sea, los rojos son los que quiero que practiquen y traten de que les salga, pero hoy no tienen tarea porque es feriado, como les había dicho. Así que hoy no van a tener un espacio para subir los ejercicios. Simplemente les marqué cuáles me parecen que son más importantes que hagan. Solo eso. Los que están en rojo son más fáciles y más importantes. Los que están en negro son un poquito más difíciles simplemente porque no les mencioné algo. Solamente por eso, pero después no son difíciles. ¿Ok? Así que la clase terminaría acá. Yo ahora les subo todo. Igual si tienen alguna pregunta y me quedo para responderles. Pero hasta acá es la clase. Así que muchas gracias por estar presentes hoy.